Bienvenidos a Brainiac Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre el tema de eyaculación en vano, pero no definimos exactamente qué significa esto. Ya explicamos de dónde salió, ya explicamos diferentes opiniones, cuándo se aplica, etc. Pero ¿qué es esto? Bueno, en realidad hay dos formas de ver esta cuestión. Una está prohibida y la otra está permitida. ¿Cómo funciona esto? La forma que está prohibida se llama masturbación. Que un hombre haga una actividad, etc., con sus manos o con lo que sea, para que salga su simiente y no entre en ninguna mujer y quedó ahí, lo que sea, donde sea que terminó quedando. Esto está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Explicamos, o porque es una especie de ramificación de asesinato, o porque es una especie de ramificación de tener hijos, o porque la persona está perdiendo la fuerza de su vida, su cuerpo, etc. Esto es una actividad que no corresponde. Y como explicamos ya en la primera clase que hablamos de este tema, es algo que genera muchísimo placer. ¿Por qué? Porque ahí está en la práctica la creación de otro ser humano, el potencial por lo menos, y esto tiene que ver con parecerse a Dios, y Dios no crea nada en vano. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en vano? Esto es una actividad que está totalmente prohibida. Paréntesis, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, si se quiere hacer una inseminación in vitro, que se le extrae al hombre el semen. La realidad es que la forma más fácil de extraer el semen es haciendo esta actividad que acabamos de decir que está prohibida. ¿Hay formas médicas que le pueden sacar el semen sin esta actividad? Sí, también, pero es muchísimo más complejo. Entonces, la mayoría de los institutos, pues tienen ahí unas revistas, etcétera. El que entendió bien, el que no entendió, no importa. Hacer lo que tenés que hacer, dejarlo en este tubito y seguimos adelante con el tratamiento. Y gracias a Dios que existe este tipo de tratamientos que podemos ayudar a las parejas a cumplir con una misión en la vida, de tener hijos, de asentar el mundo, y esto es parte de la razón por la cual existen Bnei Noach y las leyes de Bnei Noach, como ya explicamos del versículo de Ishaya. ¿Se puede hacer esto o no? La respuesta es sí. Pero el rabino dijo que no. Un momento, estás haciendo esta actividad con el objetivo de tener hijos, que por alguna razón Dios creó tu cuerpo y o el cuerpo de tu esposa, de manera tal que juntos no pueden tener hijos. Pero los tratamientos médicos que gracias a Dios, de vuelta, se inventaron, se revelaron, se desarrollaron, lo que sea, nos permite juntar el semen y el óvulo fuera de la mujer, luego inyectarlo a la mujer, etcétera, y pueden tener hijos, pues entonces no está prohibido. Pero de ahí a que vayas a tu casa y vivas haciendo esto, pues no, es totalmente inadecuado. Esto es al respecto de la masturbación del hombre. Respecto a la masturbación de la mujer, porque hasta ahora estábamos hablando solamente del hombre, porque ahí se aplicaba toda esta cuestión de eyacular en vano. Al respecto de la masturbación de la mujer, no hay un versículo que esté prohibido, como dijimos al respecto de la masturbación del hombre. Y en general de eyacular en vano, no hay un versículo que esté prohibido, pero en todas las opiniones dice que es algo totalmente prohibido, y lo vemos de la historia de Er y Oinán. Y la masturbación de la mujer no es algo que está prohibido, pero sin duda no es una actividad que sea productiva en ninguna forma, con ninguna razón de ser. Es de vuelta, Dios no crea nada en vano, Dios tiene placer en su creación, y acá la mujer está utilizando su placer para cualquier otra cosa. De hecho, entre paréntesis, existe el concepto en montones de libros, hablando de judaísmo, pero digo para judíos, pero en general se aplica a todos, a Brainiac también, en hebreo se llama Shemiras Habris, el cuidado del pacto. El pacto obviamente está ahí abajo, a pesar de que Bnei Noach no están obligados a estar circuncidados, nada por el estilo, pero el pacto se identifica con el miembro masculino, el miembro femenino, donde hay muchísimo placer, etc. Hay que cuidar el pacto, o sea, hace las cosas bien, está donde tenés que estar y no está donde no tenés que estar, etc. El que entiende bien, el que no entiende lo siento, como siempre digo. El punto es que esto no se refiere solamente a ahí abajo y el placer que esto genera, sino que en realidad, así como ahí abajo es el momento en que el hombre está dando algo, específicamente el hombre, dando algo a su esposa para generar vida, esto lo mismo pasa con la lengua, o sea, con lo que la persona habla. Cuando uno habla, por así decir, sacando algo de su cuerpo, introduciéndolo en otra persona, sacando algo de su mente, introduciéndolo en otra persona. Entonces, cuando hablamos de cuidar el pacto, no es solamente cuidar lo que está ahí abajo y todo lo que pasa con todo lo que está ahí abajo, que genera mucho placer, sino que también tiene que ver con la boca. Cuidá cómo hablas, cuidá lo que decís, no seas un boca sucia, por así decir. En Argentina es muy común que la gente cada 2 o 3 palabras dice una palabra fea, que ya ni tiene significado, porque lo dicen tantas veces que ya no significa nada. Te lo digo a vos, me lo dices a mí, y no pasa nada. Pero en realidad está mal, por así decir, boca sucia. Y esto es parte del cuidado del pacto. Entonces, ¿qué explicamos? Existe esta cosa de eyaculación en vano, está prohibido para el hombre.
bajo una condición muy específica, con una utilidad muy específica está permitido, médicamente, para hacer inseminación in vitro, etc. Para la mujer está prohibido porque es una actividad que no tiene ningún interés, ninguna utilidad. Ahora, existe el concepto también de una forma permitida entre hombre y mujer, pero Dios mediante esto, la clase que viene.